Buenos días, ¿cómo estamos? Soy José Miguel Blanco y hoy os voy a postear y os voy a hacer un vídeo. Esta es mi página, Nuevas Tecnologías y mucho más. Tengo más, pero eso no es a lo que vamos. Hoy os voy a hacer un vídeo tutorial sobre Driver.date. Bueno, aquí esta es la página de descarga del programa y ahora donde os voy a dejar el enlace de donde encontraréis el programa con los seriales y tal. Bueno, os dejaré el enlace. Esto es propaganda fulera. Os voy a enseñar cómo funciona el programa. Se llama Driver.date. Es un programa de Microsoft. Mira, este es el programita. Os pone el sistema operativo, el nombre, podéis hacer un backup para tener la copia de seguridad, todo, ¿no? Le dais aquí, Windows 8.1 profesional, Intel Core i5, CPU 650, 3.2 GHz, me sobran casi 3 GB, tengo 6 GB de RAM, Intel RHD Graphics, no tengo nada que actualizar, lo actualicé ayer. Si tuviera algo que actualizar, me saldrían actualizaciones de Microsoft y actualizaciones de los drivers. Bueno, pues eso es todo. Espérate. Esta es el backup. Esto que sale aquí un disco es el backup. Que le dais aquí, Auto Backup. Vale, elegís dónde queréis hacerlo. Yo le doy al disco. Veis, aquí tengo un backup, le voy a dar aquí otra vez. Y hago un backup de una copia de seguridad de los drivers en caso de pérdida o que se me joda el ordenador o cualquier cosa, tengo que tener los drivers del ordenador ahí guardados. Y eso es todo. Si quiero hacer una restauración de los drivers, le doy ahí. Si quiero ver el resultado de la CPU, le doy ahí. Estoy haciendo un backup encima de un backup. ¿Sabes? Que hay que hacer un backup siempre. Ahora vemos cómo funciona el programa. Vale, ahora vamos a darle la información de la CPU, que es esta. Esto es el escaneo, esto es el... ¿Quieres cancelar el escaneo? Sí. Bueno, pues eso es todo, mis querida gente de YouTube. Un abrazo, un saludo, soy José Miguel Blanco acá y hasta siempre os quiero.